Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre uso de plataformas digitales y apps para la titulación de insulina en diabetes con la doctora Ana María Gómez y el doctor Alex Ramírez. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia: el material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor y no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no respuesta a una promoción. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir, aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea el tiempo para ustedes. Bienvenidos de nuevo a esta entrega de Endopodcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. En esta ocasión abordaremos el tópico de uso de plataformas digitales y apps para la titulación de insulinas y coformulaciones en diabetes. Para tal fin, esta vez nuestra invitada es la doctora Ana María Gómez, probablemente ampliamente conocida por ustedes, quien es endocrinóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y que labora actualmente en el Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Ana María, ¿cómo me le va? Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues bienvenida doctora, tenemos un tópico bien interesante y vamos a empezar primero preguntándole, en ese marco pues de plataformas y de apps de titulación, ¿cómo puede la tecnología, digamos, mejorar esa conectividad y ese empoderamiento que tenemos nosotros de cara a nuestros pacientes que viven con diabetes? ¿Cuál es realmente ahí como el potencial que se tiene de cara a esa autogestión, doctora? Sí, la tecnología brinda la oportunidad de superar una de las barreras y limitaciones más importantes en el control del paciente con diabetes. Es interesante como cuando se hacen encuestas y se les pregunta a los pacientes cómo perciben ellos o qué necesidades tienen no satisfechas para optimizar y mejorar su control. Y cuando uno evalúa estas publicaciones, que son datos obtenidos de encuestas, los pacientes todos son claros en referir que se sienten solos en el proceso, que sienten falta de apoyo del equipo, ¿cierto? Tratante, que sienten que en el camino y en el ajuste de sus intervenciones no tienen cómo evaluarlo, no tienen cómo visualizar en el día a día y cómo optimizar el control. Y uno de los grandes para mí beneficios de contar con diferentes avances tecnológicos en plataformas o atención es ese puente que se genera de comunicación. Es una relación súper estrecha del paciente y su equipo tratante. Es la forma en que la tecnología los une. Es así que podemos realmente concluir que la tecnología permite superar todas esas barreras que refieren los pacientes en el manejo día a día de su patología. Perfecto, doctora. Definitivamente la tecnología une a todos los actores en salud de cara al empoderamiento del manejo de nuestros pacientes que viven con diabetes. Entonces, ahí va una siguiente pregunta, doctora, y ahí es si existen, digamos, ya plataformas que apoyen la titulación de las insulinas y las coformulaciones. ¿Y eso cómo sería desde la práctica? ¿Cómo funcionan? Sí existe plataforma, hay una plataforma que es My Dose Coach, que incluso en Colombia hemos tenido la oportunidad de utilizarla, presentar resultados, publicar estos resultados. Estas plataformas permiten que el paciente tenga toda la información en el día a día de ir ajustando sus dosis de insulina o de la coformulación para llegar a una meta. Todos sabemos, es súper claro que insulina va de la mano de educación y de
autotitulación para llegar a una meta determinada. Si esto no lo hacemos, el paciente nunca va a lograr alcanzar la meta. Y sabemos lo importante que es en las herramientas, porque hay estudios muy viejos donde demuestran años atrás, adelantos, años atrás, que si uno educa al paciente, empodera al paciente en la gestión del día a día, de ir aumentando o reduciendo las dosis de acuerdo a una meta, él va a mejorar el control versus esperar a que cada mes o cada 3 meses que llegue al control seamos nosotros o el equipo médico el que titula. Entonces sabemos que en una estrategia para llegar a la meta, la titulación es importantísima. Y estas plataformas que tú me preguntas específicamente en MyDose Coach es cómo esta aplicación, esta plataforma en el día a día le va indicando al paciente en una forma segura cuánta insulina debe ir aplicándose. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Definitivamente, doctora, entonces sí tiene una influencia directa sobre la educación, sobre la adherencia a estas plataformas. De pronto tenemos algunos resultados en nuestra población, en Latinoamérica, en Colombia, de cómo influye sobre el control estas plataformas. Sí, ya hay resultados de Colombia, en el cual pues nosotros participamos, también hay datos de México integrados con Colombia, y los resultados los podemos resumir en que el permitir, o sea, o el dar el acceso a nuestros pacientes, usuarios de insulinoterapia o de coformulación, guiar el ajuste día a día con estas plataformas, permite que el paciente llegue a la meta más rápidamente, optimiza el control, permite que cada vez un mayor número de pacientes alcance a tener ese target que definimos nosotros en ayunas, optimizando, como les dije, los resultados y en una forma segura. Así que ya no hay ninguna duda, ya tenemos la experiencia, tenemos resultados de los usuarios de estas plataformas en la práctica clínica en el día a día que inician ya sea insulina y también se puede aplicar a coformulación. Así que tenemos la tranquilidad, porque uno de los grandes temores que uno ve con el paciente o incluso con colegas es, pero venga, ¿es seguro? ¿Es seguro que esta aplicación vaya informando y titulando al paciente si sirve o no? Y la respuesta es clara, es seguro y es más eficaz y permite dirigir al paciente en el día a día para llegar a la meta. Mayor porcentaje de pacientes van a lograr esa meta en ayunas que estamos buscando, que uno la define en la aplicación. Quiero que sea 100, quiero que sea 130, menor a qué. Uno lo ajusta y cómo se titula y cómo se aumenta. Interesantísimo, doctora, y aún más porque es en nuestra población latinoamericana y en nuestra población colombiana. Bueno, y lo otro es que, pues, usted es ampliamente reconocida por la trayectoria en investigación y es una autoridad en el país en este sentido. Y yo quisiera que nos contara y nos adelantara un poquitico si hasta el momento tiene alguna experiencia desde esa área de la investigación en cuanto a plataformas, seguimiento, registro, o qué nos puede contar de lo que haya ido adelantando en ese tema hasta ahora, doctora. Sí, es bien interesante, Alex, porque yo creo que el uso de plataformas, como ya mostramos en resultados con My Dose Coach, y tener la opción de seguir los pacientes en una forma cercana por medio de plataformas que puedan ir orientando al paciente en titulación, en ajustes, y nosotros observar los resultados, mejora el control. Hemos tenido la oportunidad inclusive en el momento, en toda la transición del COVID, en utilizar plataformas de ajuste y titulación en el egreso hospitalario, un experimento clínico controlado versus el control habitual. Mayor reducción de hemoglobina glicosilada porque lo hicimos a un seguimiento de 3 meses, mejor control, menor riesgo de hipoglicemia, menor número de visitas y consultas a hospitalización al servicio de urgencias. Ahorita también tenemos la oportunidad de que va en curso, como vimos cómo era viable y cómo se obtenían los resultados en el egreso hospitalario, que es una población específica. ¿Por qué no utilizar
el uso de estas plataformas para el seguimiento en el día a día, en pacientes que les vamos a favorecer tiempos, desplazamientos, costos, etcétera. También hemos visto resultados en este proceso. O sea que yo creo que es una realidad, yo creo que todos tenemos que empezar a familiarizarnos con el uso de estas plataformas y permitir que su uso mejore realmente los resultados. Es gestión, es el tiempo, resultados, números, eventos, hospitalizaciones, consultas, no solamente el servicio de urgencia, sino la necesidad del paciente de desplazarse a buscarnos a nosotros para preguntar o para recibir orientación en los ajustes de sus intervenciones. Yo creo que esta parte de plataformas, cada vez que se haga más profundo su conocimiento y más generalizado, vamos a tener cada vez mejores resultados, porque es una, así como cuando tú me preguntabas cuál es el beneficio, realmente lograr sobrepasar esas barreras, esas limitaciones, esa conexión con el paciente. O sea que son ventajas que desde la investigación lo hemos visto, desde la investigación hemos visto que es viable, que en Colombia es viable, que los pacientes responden, les gusta, son adherentes y es una opción realmente para mejorar desenlaces, claramente. Perfecto. Doctora, hay una pregunta dentro de los comportamientos o estrategias que se pueden instaurar con el paciente. ¿Cuál cree usted que son los de mayor impacto en la clínica? ¿Cuál cree que son esos comportamientos que más modifican los pacientes cuando usan este tipo de plataformas? Ellos se vuelven parte activa, se empoderan y son parte activa porque ellos son los que deben seguir la recomendación de titular o de ajustar un tratamiento para llegar a la meta. Esto es vital, porque el objetivo de una plataforma, si nosotros tenemos una plataforma para seguir el comportamiento del paciente, ay, está alto, ay, está bajo, ay, no alcanza, y no hay un feedback por parte del paciente, si el paciente no se empodera, si el paciente no sigue la recomendación, si él no se mete como en esa rueda de la dinámica, no vamos a obtener los resultados. Así que es fundamental, fundamental la gestión del mismo paciente para obtener buenos resultados. Perfecto, doctora. Y de hecho, en la otra entrega que tuvimos en el podcast que hicimos hace algún tiempo, tomamos ese concepto de los beneficios y la mejor forma de alcanzar esos beneficios es que definitivamente el paciente haga parte activa y las plataformas nos están apoyando en eso. Doctora, y ahí hay un elemento que a veces puede ser un reto y es el componente de interoperabilidad o la estandarización de formatos de cara a la entrega de la información. Hoy por hoy, ¿cómo lo estamos haciendo y en la práctica clínica usted cómo lo hace? En el día a día, de pronto, ¿cómo sortea esa barrera de interoperabilidad o cómo ha hecho esa estandarización de formatos para la entrega de Sí, información? eso es un punto supremamente importante y yo creo que ahí cobra una alta relevancia qué plataforma o qué aplicación se esté utilizando. Yo creo que una plataforma que es súper clara y es un lenguaje universal es My Dose Coach. Yo creo que por equipo, y les doy el ejemplo, esta aplicación, que es una aplicación simplemente para indicarle al paciente cómo debe ir ajustando la insulina para llegar a su meta. El consejo que yo doy es que cada institución tenga su protocolo, su algoritmo de manejo. Y es muy sencillo, es simplemente vamos a utilizar esta plataforma llevando una meta de 100, pongamos, donde cada 3 días se ajusta de dos en dos. Otro me podría decir, no, es que la meta la considero en mi centro que es 90 y ajusto de 3 en 3. No importa, pero acá el consejo, y lo digo por la experiencia que hemos tenido nosotros en las diferentes publicaciones para investigar si es viable o no. Y ya con esto en la práctica clínica todo nuestro equipo habla el mismo idioma. Todos sabemos que si es un paciente conformulado o una insulina basal de tal, un grupo, ¿cierto? De tal, o sea, las edades, si tiene historia o no tiene historia de hipoglicemia, su meta es esta y su ajuste va a ser de 3 en 3 de esta manera. Entonces, lo expreso de esa manera porque el mensaje es, no importa la plataforma que estén utilizando, no importa si su número es diferente al mío, pero todo el equipo, pacientes y equipo y prestador, tienen que tener
unificados los criterios que van a ser utilizados, porque si empezamos a cambiar y a meter y a mezclar o individualizar, lo hace muy complicado. Entonces el mensaje es, la plataforma que se esté utilizando debe ser ampliamente conocida por todo el equipo de trabajo y todos los miembros del equipo de trabajo deben conocer su funcionamiento, deben conocer cuáles son las metas, cuáles son las estrategias y cuál es la dinámica. Solo así se le puede educar al paciente y solo así todos van a hablar el mismo idioma y pueden ir metiéndose en el camino del ajuste del paciente. Doctora, eso es fundamental, porque si este tipo de plataformas permiten articular casi que los protocolos propios del modelo, del programa donde se trabaje, va a ser mucho más fácil. Va a unificar idiomas dentro del mismo equipo, soportados en la plataforma definitivamente. Bueno, y aquí le voy a hacer una pregunta un poquito, doctora, de posibilidades, de potenciales, ¿cierto? Y es de pronto estas plataformas y las instituciones, ¿cómo pueden generar potencia en ahorro, en costos y en beneficios a largo plazo? Un poquitico desde el costo, ¿cómo cree que podría ahorrarse en las instituciones elementos de costo en este sentido? Sí, yo creo que la plataforma, no solamente institución, sino viéndolo en global. O sea, la plataforma es un medio de ahorro de tiempo, de atención a un usuario. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nuestra enfermera, jefe, educadora en diabetes, ¿cierto? La cabeza del programa. En una forma presencial con pacientes citados necesita un horario disponer de 8 a 4 horas donde por tiempo determinado está citado el paciente. Desplazamiento del paciente al centro, atención del paciente y la jefe se va a pasar 4 horas de su tiempo haciendo una atención personalizada de 20 a 30 minutos. La plataforma se programa, se hace una educación inicial de 20 minutos, pero el paciente ya con el uso de la plataforma día a día dinámica. Y esta misma enfermera, nuestro personal o nosotros mismos, en vez de sentarnos toda una mañana, en una hora se puede hacer una revisión de la plataforma en una forma rápida de los pacientes y aquí usted puede evaluar cuáles son los pacientes críticos, donde uno vea no logró la meta, está haciendo hipoglicemia o está haciendo algo. Ese paciente usted lo prioriza, lo atiende, lo contacta, dependiendo de la plataforma que usted esté utilizando. Puede ser un mensaje de texto, ¿cierto? Puede ser una alerta, dependiendo de la plataforma, o simplemente ya una notificación o una llamada. Pero es como un colador de tiempo, priorizando el tiempo de nuestro equipo, de nuestras enfermeras educadoras o de nosotros mismos. Y si lo ve usted del otro lado, porque uno es ganarle el tiempo y optimizar el tiempo de los pacientes, de las personas que trabajan en una entidad, pero también voltéelo del otro lado. ¿Cuánto le cuesta al paciente desplazarse, transporte, día no laboral, un adulto mayor o un niño? ¿Quién lo va a llevar? ¿Dónde está el cuidador? ¿Cuántos se desplazan? ¿Cuántos llevan la sala de espera? Y todo esto es lo que le ahorra a uno tiempo, esfuerzos, costos, viendo desde donde usted lo vea, es una ganancia para todos. Perfecto, doctora. O sea, usted lo consolida y casi que nos resume lo que sería la eficiencia, una atención eficiente en el marco de un programa de control de pacientes con diabetes. Nos mejora tiempo, nos mejora atención, nos depura procesos y nos centra en los pacientes más críticos para abordarlos de manera más precoz. Entiendo. Es así, ¿no? Sí, es así, lo has dicho súper bien, así es. Listo. Doctora, entonces si ya pasamos de la eficiencia, yo quiero ir a un tema ya puntual para ir cerrando y es cómo visualiza usted que impacta positivamente en la calidad de vida de nuestros pacientes, porque a veces la calidad de vida queda como un poquito rezagada, pero es uno de los puntos más valiosos para ellos. ¿Cómo impacta eso de manera positiva en calidad de vida de los pacientes, las plataformas y las apps? Sí, el uso de las plataformas en términos de calidad. Y es una cosa, y ahorita que me hace la pregunta, Alex, me quedé pensando y digo, miércoles, eso tenemos que evaluarlo, porque lo que yo estoy diciendo es asumiendo lo que yo espero o algunos han mencionado en una forma verbal. Ahorrar el tiempo, el desplazamiento, para ellos es supremamente importante.
permitir que el paciente en una forma rápida y dinámica, ¿cierto? Pueda gestionar cada vez sus mejores resultados. Eso impacta en una calidad de vida. Un paciente mal controlado, permanente mal controlado, esperando 30, 45 días o 2 meses a ser atendido para optimizar y cambiar su intervención, eso lo afecta en todos los aspectos. Las plataformas, aplicaciones permiten que el paciente en una forma rápida y oportuna mejore y vea resultados y cambia por completo la percepción. Hay un paper recientemente publicado que es súper lindo, que evalúa las perspectivas, o sea, cuál es la percepción que tiene el paciente de cómo él podría mejorar su control. ¿Qué puede hacer o cuáles serían esas herramientas? Es en tipo 1 y tipo 2. Y mire que las tres poblaciones, porque cuando digo tipo 2 es separado con insulina y sin insulina. Y todos contestan como la opción para mejorar su calidad, su impacto y sus resultados es uso de tecnología. No solamente la plataforma, sino me refiero a plataforma, integrar, monitoreo, es la gestión y el conocer el día a día, sí, el comportamiento que uno creería, un paciente no le va a salir a uno con esas, un paciente no va a llegar a eso, sí, los mismos pacientes lo piden herramientas para ellos ser, ahí sí, empoderados en su manejo y cambiar su futuro día a día, mejorar el día a día. No hay nada que los llene a ellos más de alegría cuando van entendiendo metas, tiempo en rango, metas que van logrando y van llegando a la meta. Eso le cambia la percepción ante una patología crónica y es importantísimo que el paciente se sienta empoderado, dueño de su control, que reciba las herramientas, pero que él se sienta el dueño de los resultados y que se sienta autor de estos resultados. Y yo creo que la tecnología y estas aplicaciones permiten eso. Doctora, de verdad que es muy, o sea, de gran motivación, perdón, para nosotros porque hemos hecho un recorrido en este podcast, empezando a hablar de la tecnología, cómo une a los pacientes con todos los colegas y con todo el personal. Y luego pasamos a hablar de lo que tenemos disponible, tanto en apps como en plataformas, con un ejemplo puntual como es My Dose Coach, y no solo que son literaturas y resultados de afuera, sino que lo tenemos en Latinoamérica, lo tenemos en Colombia. Y usted nos compartió la realidad de esa investigación y dónde están los horizontes en el mediano y en el largo plazo. Y nos contó los tips y las claves para derribar esas barreras, por ejemplo, de interoperabilidad, cómo individualizamos procesos de cara a las plataformas disponibles, que nos permitiría articular a nuestros equipos de cara al paciente y mejorar la interacción. Y dos puntos finales que la doctora nos ha resaltado y es la eficiencia en el marco de la atención de los pacientes y el gran valor de la calidad de vida y cómo para ellos es motivo de orgullo y de motivación continuar adherente a todas las indicaciones que tenemos. No sé, doctora, si nos tiene un mensaje final para todos nuestros colegas que nos están escuchando. Sí, el consejo es empezar todos a utilizar estas aplicaciones, estas herramientas que están disponibles en nuestro país. Es toda la ayuda cuando nosotros iniciamos intervenciones insulina y coformulación. Yo los invito a que empiecen a utilizarlas, que permitan y eduquen a sus pacientes y se familiaricen ustedes para que saquen el mejor provecho e igualmente, así como hablamos, ser cada vez más productivos, no solamente con nosotros, sino en nuestro equipo y permitir que el paciente pues realmente tenga todos estos beneficios que hemos hablado hoy con Alex. Perfecto, doctora. Y de cara a esa usabilidad y a esa utilización que tenemos de las plataformas tecnológicas, la Asociación Colombiana de Endocrinología y nuestros aliados estratégicos como Sanofi, estamos en líneas de fomentar esa usabilidad para mejores desenlaces en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora, y hasta la próxima. Gracias, Alex. Hasta la próxima. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente
en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos. Código de aprobación, MAPCO 2303796, versión 1, abril de 2024.